entender que la Biblia habla mucho de la gracia. Yo quiero que ustedes puedan ver, ¿cierto?, varios versículos al respecto de la Biblia hablando sobre la gracia. Amén. Cuando hablamos de la gracia, no estamos hablando de darle gracia a alguien. Amén. Cuando usted dice gracia, no es esa gracia, ¿ya? Vamos a ver lo que es la gracia de Dios. ¿Están acá? Aleluya. ¿Quiere aprender algo hoy día? Hoy día entonces no va a salir igual como llegó porque va a aprender algo. Entonces abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Amén. ¿Vieron? La gracia. En el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 34. Aleluya. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Amén. Amado, cuando hablamos de humildad no estamos hablando de una persona pobre o que anda con la cabeza agachadita, yo soy humilde, no tengo ni un peso, soy humilde. No, esa es la humildad. La verdadera humildad es la persona que acepta la palabra de Dios y la pone en práctica. Amén. Una persona humilde es aquella persona que tiene un pensamiento y se enfrenta a un pensamiento de la Biblia y dice, la Biblia es la palabra de Dios, entonces mi pensamiento está errado. Si mi pensamiento está diferente a lo que dice la Biblia, yo puedo decir que mi pensamiento está errado o no, porque Dios es Dios, amén, y Él sabe todo. Entonces humildad es decir, yo estoy equivocado, pero Dios está en lo correcto. Entonces el humilde dice, yo acepto lo que Dios dice y cambio. Amén. Entonces humildad es aceptar la palabra y cambiar mi manera de pensar. Humildad no está relacionado a ser pobre. Amén. Amén. Entonces Dios ¿a quién da gracia acá? Dice, da gracia al humilde. ¿A qué humilde? Aquel que acepta la palabra de Dios y la pone en práctica. Amén. Tenemos otros versículos más. Yo quiero que usted vea que la palabra de la gracia está en la Biblia. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Están ahí? Más el Dios de toda gracia. Más, diga conmigo, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Entonces Dios es un Dios de toda gracia. Amén. Aleluya. Estamos avanzando, ¿cierto? Entonces Dios es un Dios de toda gracia. Abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16. ¿Están ahí? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracia, acerquémonos al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Aleluya. ¿Se dan cuenta que la palabra, la gracia es bíblica? Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia ahora en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 24. Amén. ¿Están ahí? Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, el Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Aleluya. Estamos viendo la palabra, la gracia de Dios. Amén. Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra
de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Y con este versículo que voy a hablar, el último versículo de la gracia, para que usted vea que el término de la gracia es bíblico. Amén. Por eso hemos visto varios versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Aleluya. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia. Amén. Entonces podemos ver, ¿cierto?, que en varias partes de la Biblia está el término de la gracia. Vemos a un Dios de gracia. Amén. Habla del evangelio de la gracia. Habla de la palabra de gracia. Entonces vemos que la gracia es algo que nosotros debemos aprender y conocer. Amén. Y aprender la gracia de manera equilibrada. Amén. Primero que todo, quiero que abran su Biblia para entrar más en profundidad, ¿cierto? Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Hay una multiforme gracia de Dios. O sea, nosotros podemos encontrar la gracia en diferentes partes. Es como el ejemplo que cuando una persona, el ejemplo de unas personas ciegas, ¿cierto?, que hicieron un test con un elefante. Entonces cada uno tenía que decir para él que él era un elefante. Entonces uno de los cieguitos va y toma la cola del elefante y le dice: ¿qué es para usted este elefante? Este elefante para mí es una manguera. Amén, tomó la cola. El otro tomó la trompa y dijo: ¿qué es para ti la trompa? Dijo también una manguera para él, lo vio como una manguera. El otro tocó la oreja, dijo: para mí es un tubo. El otro tocó la pierna, para mí es un árbol. Y cada uno, según tocaba el elefante, veía el elefante de diferentes formas, porque era la manera de tocarlo. A donde lo tocaba era la forma que para él era el elefante. Amén. Entonces la multiforme gracia de Dios está manifestada de diferentes maneras. Amén. Vamos a ver la gracia manifestada en la salvación. La gracia manifestada para la santificación. La gracia manifestada para el servicio, la gracia manifestada para el dar y la gracia manifestada para el fortalecer. Es la misma gracia, pero esa gracia tiene diferentes objetivos de acuerdo a las diferentes situaciones. Amén. Vamos entonces primero que todo a ver la gracia salvadora. Aleluya. La gracia que nos salvó. Muchos piensan que solamente la gracia es para la salvación y estamos viendo que la gracia es una multiforme. Es una multiforme formas de Dios mostrar su gracia. Amén. Aleluya. ¿Están acá? Abra su Biblia entonces en el libro de Efesios capítulo 2, verso 1. ¿Están ahí? Amén. Y Él os dio vida a vosotros está hablando a nosotros. Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ninguno de nosotros, para explicarlo bien, ninguno de nosotros éramos santos. Ninguno. Amén. Pero nos hicimos santos cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, porque Él nos dio su Espíritu Santo. Y Él nos hizo una nueva criatura. Nacimos de nuevo. El nuevo nacimiento se manifestó cuando aceptamos que Jesús es el Señor. Amén. Pero nuestra vida antes del Señor
Era una vida que no estábamos ni ahí con el pecado, no estábamos ni ahí con conocer a Dios y no estábamos ni ahí con obedecerle. Yo era uno de esos, no sé si usted. Bueno, quizás usted, no mienta, amado, usted tampoco quería. Amén. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Amén. Todo lo que el mundo hacía, nosotros seguíamos. Hasta que de repente conocimos la palabra, la verdad. Y que nos mostró que esa vida que estábamos llevando, lejana a Dios, no era lo que Dios quería para nosotros. Amén. Y nosotros tuvimos un cambio, y aquí empieza luego a hablar, en versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, pero Dios, amén. Gloria a Dios que pero Dios, porque si no hubiese sido por Dios, amado, estaríamos perdidos, desamparados, sin esperanza, todos yéndonos para el infierno. Amén. Sin conocer a Dios ni sus promesas. Pero Dios, Él lo hizo, Él lo hizo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya, por gracia soy salvo. Nuevamente la palabra gracia. Amén. Usted es salvo por gracia. Pastor, quiero saber entonces qué es la gracia. Espérese un poquito, vamos a seguir caminando. Amén. Vamos a llegar a las definiciones. Por gracia sois salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¡Wow! Otra vez de su gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amados, por gracia fuimos salvos. Y fíjense que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces deja fuera tu cambio de actitud. Amén. Deja fuera que tú decidiste ahora hacer las cosas bien, entonces como tú ahora decidiste dejar de fumar, de tomar, de hacer cosas cerradas, de mentir, de hacer cosas, tú decidiste hacer eso en tu voluntad, ahora entonces tú eres agradable a Dios. No fue por tus obras, sino que fue porque tú viniste ¿a dónde? A Jesús. Y decidiste recibir a Jesús como Señor y Salvador, y Él en su gracia te perdonó. Él en su gracia perdonó todos tus pecados. Él en su gracia te dijo, todos tus errores ya no existen más para mí. Tú no te acercaste a Dios diciendo, mira Dios que estoy bien ahora. Mira, me estoy portando súper bien. Entonces yo creo que yo me merezco el reino de los cielos. El Señor te hubiese dicho, no es por obras. No es por tus cambios, no es por lo que tú estás haciendo, sino que es por mi gracia que tú eres salvo y que yo perdoné tus pecados. Porque esto es un regalo. Tú no tienes nada que ver en esto. Amén. Miren, yo le voy a explicar bien lo que es la gracia con este ejemplo. Creo que este ejemplo va a llenarlos de sabiduría para entender la gracia. La gracia es como una persona que va en un auto a 100 kilómetros por hora en un lugar de 50 kilómetros por hora. Está errado de acuerdo a la ley, ¿o no? Entonces esa persona que va a 100 kilómetros por hora lo para un carabinero, le pasa una multa. Y él va donde el juez. Y el juez le dice, bueno, su multa
son 60.000 pesos por andar a una velocidad mayor de los 50 kilómetros que decía que usted debía andar. Entonces, usted tiene que pagar esto. Pero de repente, el juez se mete la mano en el bolsillo y dice, yo le pago la deuda. ¡Wow! La persona que estaba multada, ¿cierto? Había quebrado la ley. Dice, ¡wow! ¡Qué buen juez me pagó la multa! Y se va para su casa el hombre. Y el hombre no tenía un auto muy bueno, tenía un auto más o menos malito, un año bien poco, y no andaba bien, se le quedaba parado, ¿cierto? Pero iba a su auto y de repente el juez se acerca a él y le dice, dígame, señor juez, ¿ese auto es suyo? Sí, bueno, no está muy bueno, pero bueno, es lo que tengo. Mire, se mete la mano en los bolsillos y le dice, toma las llaves de este auto 0 kilómetros que lo compré hace una semana en el concesionario, tómalo, ya. Amén. Gracia es eso, es favor inmerecido. Él no lo merecía, mas el Dios de gracia lo favoreció y le eliminó la multa y además lo bendijo. Amén. Eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. ¿Qué hizo el Señor en su gracia? Nos perdonó. Pagó la deuda. Jesús pagó la deuda del pecado. Y pagó la deuda del pecado y además dijo, yo te bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora eres bendito. Todo te pertenece. Amén. ¿Tuviste que hacer algo tú? El hombre que fue a pagar la multa, ¿hizo algo él? ¿Quién hizo todo? Diga Dios. Aleluya. Dios. Amén. Dios hizo todo por ti. Y Él te dio de su gracia salvadora. Amén. Por eso dice, por gracia sois salvos. Desde el momento que hacemos nuestra confesión de salvación de Romanos capítulo 10, verso 8, 9, 10 dice, que si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y esa salvación es un regalo. Es por medio de su gracia salvadora. Amén. Él pagó tu deuda y además Él te bendijo. Amén. Él lo hizo, diga, Él lo hizo por amor. Amén. Por amor Él lo hizo, amado. Amén. Entonces, ya la salvación no viene de ti, no viene por tus obras. Amén. Y por eso Pablo en el libro de Gálatas le habla duramente a los cristianos de la iglesia de Gálatas. Ustedes tienen que pensar que los judíos por mucho tiempo estuvieron bajo la ley mosaica. Entonces estaban bajo la ley mosaica, no solamente ellos tenían que guardar los 10 mandamientos, los judíos tenían que guardar 613 mandamientos. 613 mandamientos. Y si en uno se salían, eran malditos. Amén. O sea que ellos tenían que, los judíos que andaban bajo la ley mosaica, ellos tenían que cumplir 613 mandamientos para, a través de sus obras, ellos recibir su salvación. Amén. Entonces de repente ellos se encuentran con un regalo. Ahora ya no son tus obras, sino que tú solamente tienes que recibir el regalo. Después de vivir teniendo que practicar 613 mandamientos, Dios va y le dice, ahora no es por tus obras, es por mi gracia. Para ellos fue un choque, amado. Por eso fue tan grande el choque que ellos, los cristianos de ese tiempo, de los libros de Gálatas, usted puede leer Gálatas capítulo 1, 2 y 3, ustedes pueden observar que ellos volvieron a las cosas, a los rituales de la ley. ¿Qué eran los rituales de la ley? Guardar el sábado, circuncidarse, practicar todo lo de la ley antigua. Entonces Pablo le dice, ¿tú fuiste salvo por las obras de la ley o
por recibir la gracia de Dios, por recibir a Jesucristo, por Jesucristo. Amén. Entonces Pablo le dice, entonces, ¿por qué volvéis nuevamente a la ley, queriendo circuncidarte, queriendo guardar todos los mandamientos que dice la ley? ¿Por qué tú quieres volver atrás? ¿Por qué tú quieres volver a hacer las obras de la ley si el Señor ya te libertó de eso? Amén. Ellos estaban entrando en un tema legalista, que se llama legalismo. Amén. Entonces yo soy salvo, yo recibo a Jesús, pero además tengo que guardar los 613 mandamientos, pero además tengo que circuncidarme, y además, y ahí soy salvo. Entonces la salvación es por las obras. Pablo le dijo a Pedro, el apóstol Pedro había caído en esos errores doctrinarios. Entonces Pablo le dice a Pedro, entonces saliste de la ley para volver a la ley. Amén. Entonces los judíos que ustedes tienen que entender, por muchos años ellos practicaron la ley mosaica. Pero ¿sabes para qué fue establecida la ley mosaica? La ley mosaica le mostró al hombre que él era pecador, que su naturaleza era de pecado. La ley mosaica le mostró a él que él no podía cumplir los 613 mandamientos porque era imposible, porque el hombre es imperfecto. Entonces la ley le mostró al hombre que necesitaba un salvador. La ley le mostraba al hombre que necesitaba a alguien que pagara el precio por ellos, porque ellos realmente al tratar de cumplir la ley caían. Y tú, si te salías en un punto de la ley, eras maldito. Amén. Entonces los judíos estaban bajo maldición, no podían cumplir la ley. Pero ¿por qué Dios estableció la ley? Para mostrarle a los judíos, para mostrarle al hombre que necesitaban un salvador. Amén. Ellos se dieron cuenta que ellos no podían porque su naturaleza era contraria a la naturaleza de santidad. Amén. Amado, Dios cuando creó a Adán en el Génesis, en el libro de Génesis, cuando Dios crea a Adán, lo crea a su imagen y semejanza. Él tenía la naturaleza de Dios, él podía vivir una vida que agradaba a Dios, pero el hombre desobedeció. ¿Y qué pasó con él? Murió espiritualmente. ¿Qué pasó con él? Tomó la naturaleza de Satanás. ¿Qué pasó con el hombre? Se transformó en un pecador, o sea, una persona que siempre estaba haciendo lo contrario a lo que Dios quería. Por eso Jesús, cuando se acerca a Nicodemo era un principal de los que predicaba la ley. Nicodemo conocía la ley y se acerca en San Juan capítulo 3, usted puede anotar ahí, en San Juan capítulo 3, se acerca a Nicodemo y le dice, ¿cómo lo hago yo para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Pero ese hombre era una persona que predicaba la ley, que estaba practicando lo que decía la ley. Pero Jesús le dice a ese hombre, que era practicante de la ley, tú tienes que nacer de nuevo. Amén. Tú tienes que cambiar de naturaleza. Y todos nosotros cambiamos de naturaleza por la gracia de Dios. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, la gracia salvadora se manifestó en nosotros dándonos una nueva vida. Amén. Y hoy somos salvos por la gracia de Dios. Por ese favor inmerecido. El juez pagó la deuda. El juez pagó la deuda y nos dijo, estás libre. Amén. Entonces nosotros hoy estamos libres para no vivir una vida de pecado. Amén. Y padriamente, porque, como mira, imagínate que ellos tenían que guardar 613 mandamientos y Pablo le dice, ahora ya no, ahora son libres. Ya no tienen que guardar la ley mosaica, son libres porque por gracia soy salvo. Ah, entonces ahora podemos hacer lo que queramos. Entonces ahora podemos hacer lo que queramos. ¿Usted cree que no se preguntaron eso? Se lo preguntaron. Y Pablo le responde en Romanos capítulo 6. Pero yo creo que ustedes se pongan en el contexto. Ustedes tienen que hacer 613 mandamientos. Tienen que guardar 613 mandamientos. Ay, pastor, yo pensé que eran solo 10. No, mi amado. Eran 613. Estudien el Antiguo Testamento y van a ver que son 613 mandamientos que tenía que cumplir. Los 10 más los otros. 603 más 10, 613. Pablo era fariseo. ¿Qué quiere decir fariseo? Que él desde chiquitito estudió la ley. Él se la conocía al revés y al derecho. Y tanto era celoso de la ley que perseguía a los cristianos.
Los perseguía. Incluso el primer mártir, lea usted la Biblia en Hechos, en el capítulo 8. El primer mártir, un hombre que murió por el evangelio, se llamó Esteban. Y murió apiedrado. ¿Y sabe quién estaba a los pies del apiedrado? Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. O sea que Pablo antes era un asesino de cristianos, un perseguidor de la iglesia, y de repente en una visión se le aparece el Señor Jesucristo y se transformó en el mayor apóstol, el apóstol que más fundamentó el Nuevo Testamento. Amado, y déjame decirte que él aprendió la ley a los pies de Gamaliel, el mayor maestro que había de la ley. Pablo conocía bien la ley, entonces él sabía y les decía a los Gálatas, ¿cómo? Si fueron libres de la ley, quieren volver a la ley, queriendo circuncidarse, queriendo guardar el sábado, queriendo guardar la fiesta, toda la rutina, todo lo que tiene el Antiguo Testamento, todas las fiestas que tiene el Antiguo Testamento, todos los 613, ¿cómo? ¡Wow! Entonces ahora no hay que guardarlo, Pablo, somos libres. ¿Podemos hacer lo que queramos? No, diga, no. Ellos antes querían cumplir los 613 mandamientos y ahí ser salvo. Ahora le dice, no, ya no los tienes que guardar, cree en Jesús como Señor y Salvador y ya eres salvo. Porque la gracia de Dios se derramó en Jesucristo, el juez pagó la deuda, ahora eres libre. ¡Wow! Ahora puedo pecar y me voy al cielo. No, diga no. Vamos a la Biblia, Romanos 6. Aquí habla un poco sobre esto. Pablo, Romanos, una iglesia que Pablo estableció en la ciudad de Roma, por eso se llama Romanos, porque Pablo le escribe a los romanos. Aquí podrías decir rancagüino, pero no eran Rancagua, eran en Roma, por eso eran los romanos, amén. Y esos romanos eran cristianos, amén, pero cristianos que sabían sobre la ley y sobre la gracia, amén. Pero aquí Pablo empieza a aclarar, porque ya habían algunos bandidos ahí, sí, entonces ahora podemos pecar. No tenemos que guardar los 613 mandamientos, ahora podemos pecar. Ahí Pablo dice, a ver, para. Escribió una carta. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros,
Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, para obedecerle soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Fuiste libre de la ley? No para andar pecando ahora. ¿Fuiste salvo ahora por medio de Jesucristo? Si antes vivías una vida de pecado, hoy no puedes presentar tu cuerpo para el pecado, sino para santificación. Amén. Ahora, amado, quiero entrar en otro punto de la multiforme gracia de Dios. ¿Estamos claros de la gracia salvadora? ¿Estamos claros, cierto, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No porque no tenemos 613 mandamientos que cumplir, ahora vamos a hacer lo que queramos. No, porque dice que la ley de Dios fue puesta en el corazón. Cuando nacimos de nuevo, la ley de Dios está en nuestro corazón, entonces nuestro propio corazón nos dice eso está errado. Amén. Ellos no antes tenían que ir al papelito, a ver, estoy errado, no, a ver. Ah, sí, me equivoqué. Ahora no, pues mi amado, porque hoy tú tienes la naturaleza de Dios. Hoy naciste de nuevo por medio de Jesucristo. Amén. Y la gracia de Dios fue derramada en ti también. Amén. Entonces ahora tu corazón tiene la ley de Dios, porque dice que Dios iba a colocar la ley de Él en nuestro corazón. Amén. Ya no está la ley en las piedras, ni en los papiros que estaban escritos, sino que ahora la ley de Dios está aquí. Y tú puedes ahora vivir una vida que agrada a Dios. Amén. Y ahora, amado, quiero decirte además que esa gracia, ese favor, está disponible para que tú andes en santidad. Y eso ahora se llama la gracia santificadora. Hay una gracia que es la misma gracia de salvación, así como el Espíritu Santo es el mismo, y hay muchos dones, pero el Espíritu Santo es el mismo, así también la gracia es la misma, pero la gracia opera en diferentes situaciones. Amén. Vamos a estudiar ahora sobre la gracia santificadora. Vimos la gracia salvadora, ahora la gracia santificadora. Amén. Abre tu Biblia entonces en Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. ¿Está aprendiendo algo? Para que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, para que usted después siga oyendo y estudie la palabra. Amén. Porque así usted puede examinar más profundamente. Ríase, mamá. Tito 2. Estamos ahora entrando en la gracia santificadora. O sea, mire, la gracia de Dios nunca te va a llevar al pecado. La gracia siempre te va a llevar a la santidad. La gracia se manifestó
No para decirte ahora eres libre, ya todos tus pecados están perdonados, ahora hagamos lo que queramos y listo, todo está bien. No. Amén. Amén. Dios no te sacó de la ley para ahora vivir en pecado. Amén. Eso es lo que Pablo dijo, no te saqué de la ley para ahora vivir en pecado, sino que ahora el Señor nos llama a andar en santificación. Y quiero decirte algo, que la gracia, como es un favor, es un regalo, es algo de Dios para tu vida. La gracia santificadora tiene la cualidad que ella te ayuda, ella te capacita para que tú vivas en santidad. Entonces la gracia santificadora es un poder de Dios, es una habilidad de Dios que te capacita para vivir en santidad, para buscar lo correcto, para andar en una vida que agrada a Dios. Esa gracia santificadora está operando en ti, así como operó la gracia salvadora. Esa gracia santificadora que está operando en ti te lleva a la santidad, a no andar en pecado. ¡Aleluya! Amén. Amado, en los tiempos antiguos, amado, muchas doctrinas entraron como la que habla Apocalipsis, dice en Apocalipsis, acepta la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas, se habla del nicolaitas de Nicolás. Se habla de Nicolás como uno de los, ¿se acuerdan en Hechos 6? De los que fueron elegidos para el diaconato donde estaba Felipe y Esteban. Ahí también estaba Nicolás. Amén. Pero Nicolás entró en la gracia extrema diciendo, ahora que estamos bajo la gracia, podemos pecar porque todos nuestros pecados están perdonados. Pasado, presente y futuro, entonces ahora podemos pecar. Entonces esa gracia que hablaba él era una gracia para pecar. Amén. Y no era eso. Tus pecados fueron todos perdonados, los pasados, presentes y futuros, sí, fueron todos perdonados, pero esa gracia no es para pecar. ¿Están acá? Sino que la gracia te lleva a la santidad. La gracia, diga, la gracia me lleva a la santidad. Amén. Nunca te va a llevar la gracia al pecado. Amén. Aún sabiendo que Jesús llevó todos tus pecados en la cruz. Oye, ¿o le faltó uno por llevar? Los llevó todos. Pero eso no te da la licencia para pecar. Ahora estoy bajo la gracia, entonces hoy tengo licencia para pecar. Dios me dice licencia para pecar. Y peco y no hay ninguna condenación. No, eso no habla la gracia. La gracia tiene un poder santificador. La gracia te va a llevar a practicar la palabra. ¿Están acá? Aleluya. Abra su Biblia entonces. Dijimos Tito 2:11. Porque la gracia de Dios, diga, porque la gracia de Dios, amén, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia se manifestó entonces para salvación. Y otra doctrina errada, Jesús perdonó todos los pecados, se llevó todos los pecados de la humanidad. Entonces todo el mundo es salvo y cuando llegue el día del juicio todos van a ser salvos porque Jesús perdonó todos los pecados de todos. No, ¿por qué? Porque Jesús se llevó todos los pecados, sí, todos. No le va a dejar este pecado al hermanito de ahí. No, se lo llevó todo, pero todos tenemos que aceptar esa salvación. Porque ¿cómo diría Pablo entonces? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Entonces no habría que predicarle, no habría que tener misioneros, no habría que tener iglesia, están todos salvos, mamá. Porque Jesús llevó todos los pecados. Todos están perdonados. Pero tú tienes que recibir de esa gracia, tú tienes que venir y beber de esa gracia. Tú tienes que venir al Señor Jesús a postrarte al Señor. Yo te recibo, yo acepto el perdón de mis pecados, yo acepto la salvación y el Señor derrama de su gracia. Amén. Pero tú tienes que recibir de esa gracia, tú tienes que venir y beber de esa gracia.
Tú tienes que venir al Señor Jesús, a postrarte al Señor. Yo te recibo, yo acepto el perdón de mis pecados, yo acepto la salvación y el Señor derrama de su gracia. Amén. Pero tú tienes que recibir de esa gracia, tú tienes que venir y beber de esa gracia. Tú tienes que venir al Señor Jesús, a postrarte al Señor. Yo te recibo, yo acepto el perdón de mis pecados, yo acepto la salvación y el Señor derrama de su gracia. Amén.